Hola, me llamo María y aquí estoy para compartir el capítulo 3 del libro Dejar ir, el camino de la liberación del Dr. David Hawkins. Te voy a invitar a que estés presente en el aquí y el ahora, en un lugar donde puedas aquietar tu mente, escucharte, relajar tu cuerpo. Y darte permiso de sentir todo lo que surja en tu cuerpo. Todo está bien. Permítete sentir en todo momento toda emoción, toda sensación, tal cual la sientas. Deja que la quietud de tu mente, cuerpo, alma y espíritu envuelva tu corazón. Presta atención a tu respiración, a tu sentir y a mis palabras. De esta enseñanza del capítulo 3 de Dejar ir. No necesitas memorizarlas, simplemente intégralas en tu corazón, tal como las sientas, tal como la vivas. Ahora, comencemos. Capítulo 3. La apatía y la depresión. La apatía es la creencia no puedo. Es la sensación de que no podemos hacer nada acerca de nuestra situación y nadie puede ayudarnos. Es la desesperanza y la impotencia. Se asocia con pensamientos como ¿a quién le importa? ¿De qué sirve? Es aburrido. ¿Por qué molestarse? No puedo salir ganando de ningún modo. Este es el papel que exhibe Llore, el taciturno personaje de Winnie the Pooh, que en los dibujos animados dice, oh bueno, no haremos nada bien de todas formas. Desaliento, derrota, imposibilidad, dureza, extrema, soledad, aislamiento, separación, retirada, sentirse cortado, desolación, depresión, empobrecimiento, frustración, pesimismo, descuido, falta de sentido del humor, vacío absurdo, ociosidad, desamparo, fracaso, cansancio,
extremo, cansancio extremo, desesperación, confusión, olvido, fatalismo, demasiado tarde, demasiada vejez, demasiada juventud, mecanismo, condena, negatividad, tristeza, inutilidad, pérdida, sinsentido, indiferencia. El propósito biológico de la apatía es pedir ayuda, pero parte de la sensación es que no es posible recibirla. Gran parte de la población mundial funciona en el nivel de la apatía. No tienen ninguna esperanza de ser capaces de satisfacer sus necesidades básicas, ni de que llegue ayuda de cualquier otra parte. La personalidad media suele ser apática en algunas áreas y solo de vez en cuando se enfrenta abiertamente a la apatía como situación vital generalizada. La apatía indica una falta de energía vital y proximidad a la muerte. Esto se observó durante el bombardeo de Londres en la Segunda Guerra Mundial. Los niños fueron trasladados a guarderías remotas de zonas seguras de Inglaterra, donde se atendían convenientemente sus necesidades físicas, nutricionales y médicas. Sin embargo, desarrollaron apatía, perdieron el apetito y la tasa de mortalidad era alta. Se descubrió que la apatía era el resultado de la falta de cariño y cercanía emocional de la figura materna. Se trataba de un estado emocional no físico, sin amor y afecto. Perdían la voluntad de vivir. En nuestro país vemos áreas económicamente deprimidas, donde toda la población se vuelve apática. Cuando las personas de estas zonas aparecen en las noticias de la televisión, a menudo lo hacen con comentarios tales como: cuando el cheque de la asistencia social se agote, supongo que pasaremos hambre, no hay esperanza para nosotros. Los sentimientos de apatía en relación con la técnica de dejar ir pueden aparecer como resistencia, que toman la forma de actitudes y pensamientos como: de todo modo no va a funcionar. ¿Cuál es la diferencia? Aún no estoy preparado para esto. No puedo sentirlo. Estoy demasiado ocupado. Estoy cansado de dejar ir. Estoy demasiado abrumado. Me olvidé. Estoy demasiado desesperado. Estoy demasiado dormido. La manera de salir de la apatía es recordarnos a nosotros mismos la intención de conseguir ser más libres para ser más eficaces y felices, y abandonar la resistencia a la técnica. No puedo frente a no quiero. Otra manera de superar la apatía es ver la compensación que recibimos por no abandonar la actitud apática. Esta compensación puede tomar la forma de excusa encubierta que ocultan miedo. Como en realidad somos seres muy capaces, la mayoría de los no puedo son en realidad no quiero. Tras los no puedo o los no quiero, con frecuencia hay un temor. Entonces, cuando nos fijamos en lo que está detrás de la sensación, ascendemos en la escala de la apatía al miedo. El miedo es un estado de energía superior a la apatía. Al menos el miedo empieza a motivarnos a actuar, y en esa acción
podemos volver a entregar el miedo y pasar a la ira, el orgullo o el coraje, todos ellos estados superiores a la apatía. Repito, todos ellos estados superiores a la apatía. Tomemos un típico problema humano y veamos cómo funciona el mecanismo de entrega para liberarse de una inhibición. Una de las inhibiciones más comunes es la de hablar en público. Al nivel de la apatía en esta área decimos: oh, no puedo hablar en público, es demasiado agobiante. De todas formas, nadie querrá escucharme. No tengo nada que decir. Si recordamos nuestra intención, veremos que la apatía encubre el temor, el miedo. Ahora la idea de hablar en público es aterradora. No hay ninguna esperanza. Esto aporta cierta claridad. No es que no podamos hacerlo, simplemente nos da mucho miedo. En la medida en que sentimos y soltamos este miedo, nos damos cuenta de que deseamos hacer las mismas cosas que tememos. Ahora, al observar el deseo que está bloqueado por el miedo y tal vez agravado por algún sufrimiento, por la pérdida de oportunidades, en el pasado surge la ira. Hemos pasado de la apatía al dolor y después al deseo hasta llegar a la ira. En la ira hay mucha más energía y capacidad en acción. La ira a menudo toma la forma de resentimiento como el derivado de haber aceptado hablar en público y sentirnos obligados a hacerlo. También sentimos ira por nuestro miedo que ha bloqueado nuestros logros en el pasado, y esta ira conduce a la decisión de hacer algo al respecto. Esta decisión podría tomar la forma de un curso de oratoria. Al inscribirnos en un curso de oratoria, ascendemos hasta la energía del orgullo, en la que por fin cogemos el toro por los cuernos y hacemos algo al respecto. De camino al curso de oratoria de nuevo surgirán más miedos. En la medida en que sean constantemente reconocidos y entregados, nos daremos cuenta de que al menos tenemos el coraje necesario para hacer frente a nuestros miedos y tomar medidas para superarlos. El nivel del coraje tiene muchísima energía. Esta toma de forma de soltar el miedo residual, la ira y el deseo, de modo que en medio de la clase de oratoria de repente experimentamos la aceptación. Con la aceptación estamos libres de resistencias que antes habían tomado la forma de miedo, apatía e ira. Empezamos a experimentar placer. La aceptación conlleva confianza. Puedo hacerlo. En el nivel de la aceptación somos más conscientes de los demás, de modo que en la clase de oratoria nos damos cuenta del dolor, del sufrimiento y la incomodidad de los otros miembros de la clase, y empezamos a preocuparnos por ellos. La aparición de esta compasión hacia los demás va acompañada de una pérdida de autoconciencia. Con la abnegación viene un momento de paz. En el camino de casa a la clase experimentamos satisfacción, la sensación de que hemos crecido, de que hemos compartido, que los demás sean así. Hemos compartido con los demás, además. En la experiencia de compartir nos hemos olvidado por un momento de nosotros mismos y nos hemos preocupado más por la felicidad de otros. Hemos experimentado placer
por los logros de los demás. En este estado, una gracia transformadora acompaña al descubrimiento de nuestra compasión, un sentimiento de conexión con los demás y de compasión por el sufrimiento. El pleno desarrollo de esta progresión nos permite compartir con los demás que tuvimos miedo de hablar en público, los pasos que dimos para superarlo, el éxito conseguido, el incremento de nuestra autoestima y los caminos y cambios positivos en nuestras relaciones. Esta progresión es la base de gran parte del poder de los grupos de autoayuda. El intercambio de la experiencia de los niveles más bajos de la escala emocional por los más altos. Hemos superado y gestionado que al principio parecía formidable y abrumador, con el consiguiente aumento de la vitalidad y el bienestar. Este incremento de la autoestima se convierte posteriormente en otras áreas de la vida. Y la mayor confianza produce una mayor abundancia material y destreza profesional. En este nivel, el amor toma la forma de compartir y animar a los demás. Nuestras vidas son constructivas en lugar de destructivas. Entonces irradiamos energía positiva y atractiva para los otros, lo que da como resultado una constante retroalimentación positiva. Una vez que hemos experimentado esta progresión en la escala de las emociones en un ámbito particular, empezamos a darnos cuenta de que se puede llevar a otras áreas de nuestra vida que habían quedado limitadas. Detrás de todos los no puedo hay simplemente un no quiero. Los no quiero significan tengo miedo, o me da vergüenza, o tengo demasiado orgullo para intentarlo, por temor a fallar. Detrás de todo ello hay ira hacia nosotros mismos. Y las circunstancias generadas por el orgullo, reconocer y soltar estos sentimientos nos lleva al coraje. Y desde ahí, finalmente, a la aceptación y la tranquilidad interior. Al menos en lo que se refiere al área de la vida que hemos superado. La apatía y la depresión son el precio que pagamos por habernos conformado con nuestra pequeñez. Es lo que nos pasa por haber jugado a ser víctima y permitirnos ser programados. Es el precio de haber confiado en la negatividad. Es el resultado de resistirnos a la parte de nosotros mismos, que es cariñosa, valiente y grande. Es el resultado de dejarnos invalidar por nosotros mismos o por los demás. Es la consecuencia de mantenernos en un contexto negativo. En realidad es solo una definición de nosotros mismos, que sin saberlo permite que esto suceda. La salida es volvernos más conscientes. ¿Qué significa volvernos más conscientes? Para empezar, buscar la verdad por nosotros mismos, en lugar de permitirnos ser programados ciegamente, ya sea desde fuera o por una voz interior que trata de menguarnos e invalidarnos. Centrándose en todo lo que está debilitado e indefenso. Para salir de ello tenemos que responsabilizarnos de haber aceptado la negatividad y de haber estado dispuestos a creer en ella. La manera de salir de esto es empezar a cuestionarlo todo. Hay muchos modelos de la mente. Uno de los más recientes es el ordenador. Podemos ver los conceptos mentales, pensamientos y sistemas de creencias como programa. Debido a que son programas, pueden ser cuestionados, cancelados o invertidos.
Los programas positivos pueden reemplazar a los negativos si así lo elegimos. Nuestra pequeñez está muy dispuesta a aceptar la programación negativa. Si nos fijamos en el origen de nuestros pensamientos, dejaremos a un lado la vanidad de etiquetarlos como nuestros y por lo tanto sacrosantos. Aprenderemos a verlos objetivamente. Descubriremos que a menudo tienen sus orígenes en la primera infancia y en la educación que nos dieron nuestros padres, familiares y maestros, así como en la poca información que recopilamos de los compañeros de juego, los periódicos, las películas, la televisión, la radio, la iglesia, las novelas y los estímulos recibidos por nuestros sentidos. Todo esto continuó sin darnos cuenta, sin haber ejercido ninguna elección consciente, No solo eso, sino que por nuestra inconsciencia, ignorancia, inocencia e ingenuidad y por la propia naturaleza de la mente, terminamos con una combinación de toda basura negativa que predomina en el mundo. Además, llegamos a la conclusión de que se aplicaba a nosotros personalmente. A medida que nos volvemos más conscientes, descubrimos que tenemos elección. Podemos dejar de dar autoridad a todos los pensamientos de la mente, cuestionarlos y averiguar si realmente hay algo de verdad en ellos. El estado emocional de la apatía se asocia con la creencia no puedo. A la mente no le gusta oírlo, pero en realidad la mayoría de los no puedo son no quiero. La razón por la que la mente no quiere oír esto es que los no puedo encubren otros sentimientos que pueden llevarse a la conciencia planteándose la pregunta: ¿es verdad que no quiero y no que no puedo? Repito, ¿es verdad que no quiero y no que no puedo? Si acepto que no quiero, ¿qué situaciones provocará esto y cómo me sentiré? A modo de ejemplo, digamos que tenemos un sistema de creencia que no nos permite bailar. Pensamos, es posible que esto encubra algo. Tal vez lo cierto es que no quiero hacerlo. La forma de descubrir nuestros sentimientos es imaginarnos en el proceso de aprender a bailar. Al hacerlo, empiezan a surgir los sentimientos asociados: vergüenza, orgullo, torpeza, el enorme esfuerzo de aprender una nueva habilidad con el tiempo y la energía que requiere. Al reemplazar los no puedo por no quiero, descubrimos todos estos sentimientos que seguidamente podemos negar. Vemos que aprender a bailar significa estar dispuesto a soltar el orgullo. No fijamos en el coste y nos preguntamos: ¿estoy dispuesto a seguir pagando este precio? ¿Estaría dispuesto a abandonar el miedo a no tener éxito? ¿Podría dejar de resistirme a hacer el esfuerzo requerido? ¿Estaría dispuesto a dejar la vanidad y a permitirme ser un aprendiz torpe? ¿Puedo dejar mi mezquindad y pequeñez para pagar las lecciones y darme tiempo? A medida que entregamos los sentimientos asociados, queda claro que la mayoría y verdadera razón
Es la falta de voluntad, no la incapacidad. Debemos recordar que somos libres de reconocer y entregar nuestros sentimientos, también de no hacerlo. Cuando examinamos nuestro no puedo y encontramos que son en realidad no quiero, eso no significa que tengamos que dejar los sentimientos negativos que derivan en el no quiero. Somos perfectamente libres de negarnos a dejarlos. Somos libres de aferrarnos a la negatividad tanto como queramos. No hay ninguna ley que diga que tengamos que renunciar a ella. Somos agentes libres. Sin embargo, se produce una gran diferencia en nuestro concepto de nosotros mismos. Al darnos cuenta de que no quiero hacer algo, es un sentimiento bastante diferente de soy una víctima y no puedo. Por ejemplo, si queremos, podemos elegir odiar a alguien. Podemos elegir culparlo. Podemos elegir culparla a las circunstancias, pero al ser más conscientes y darnos cuenta de que estamos eligiendo libremente, esta actitud nos sitúa en un estado de conciencia más elevado y por tanto con mayor poder y dominio que si somos víctimas indefensas de un sentimiento. Culpar. Uno de los mayores bloqueos a superar para salir de la depresión y la apatía es la tendencia a culpar. Culpar es todo un tema en sí mismo. Examinarlo puede resultar gratificante. Para empezar, hay una gran recompensa en culpar. Conseguimos ser inocentes. Podemos disfrutar de la autocompasión, además de ser mártires, víctimas y los destinatarios de las simpatías. Tal vez la mayor recompensa de culpar es que conseguimos ser víctimas. Inocentes. El otro es el malo. Vemos este juego constantemente en los medios de comunicación, en interminables representaciones dramatizadas de culpabilidad, con multitud de controversias, insultos, persecución a ciertos personajes y demandas. Además de la recompensa emocional, culpar tiene considerables beneficios económicos. Por tanto, ser la víctima inocente es un plan tentador, ya que a menudo se recibe una recompensa económica. Hace muchos años hubo un ejemplo de esto en la ciudad de Nueva York, que se hizo famoso. Se produjo un accidente en el transporte público. Las personas salieron por la puerta delantera del vehículo, se reunieron en un pequeño grupo y recopilaron sus nombres y direcciones para gestionar un futuro beneficioso económico. Los espectadores rápidamente entendieron la situación y con discreción se subieron a la parte trasera del vehículo para salir por la delantera como heridos. Víctimas inocentes. No habían sufrido accidente, pero iban a recoger el premio. Culpar es la mayor excusa del mundo. Nos permite seguir siendo limitados y pequeños sin sentirnos culpables, pero tiene un coste, la pérdida de la libertad. Además, el papel de víctima conlleva percibirse como débil, vulnerable e indefenso, que son las principales componentes de la apatía y la depresión. El primer paso para dejar de culpar es ver que estamos eligiendo culpar. Otras personas en similares circunstancias han abandonado, olvidado y gestionado la misma situación de una manera totalmente diferente. Antes hemos visto el caso de Viktor Frankl, que eligió perdonar a los guardias de la prisión nazi y vio que regalo oculto en su experiencia en los campos de concentración. Debido
a que otros como Frank eligieron no culpar, esta opción también está abierta para nosotros. Hemos de ser honestos y darnos cuenta de que culparnos porque elegimos culpar, esta es la verdad. Por más justificación que queramos hallar en las circunstancias, no es cuestión de bueno o malo, simplemente se trata de elegir, de que elegimos a creer que tenemos que culpar. En estas circunstancias la mente suele pensar, bueno, si las otras personas o acontecimientos no tienen la culpa, entonces debo ser yo. Pero culpar a los demás o culparse a uno mismo es necesario. La abstracción de juzgar surge en la primera infancia como un hecho cotidiano en el aula, en el patio del recreo, o en casa con los hermanos. Culpar es el tema central de los interminables procesos y judiciales, demandas características de nuestra sociedad. En realidad, culpar solo es otro de los programas negativos que hemos permitido que nuestra mente adquiera, porque nunca nos hemos parado a cuestionarlo. ¿Por qué algo siempre debe ser un fallo de alguien? ¿Por qué introducir el concepto de que hay algo malo en la situación? ¿Por qué debe uno de nosotros estar equivocado, ser malo o culpable? Lo que en un momento dado parecía una buena idea pudo no haber salido bien. Eso es todo. Los acontecimientos desafortunados simplemente sucedieron. Para superar la necesidad de culpar, es necesario ver la satisfacción secreta y el placer que obtenemos de la autocompasión, el resentimiento, la ira y la excusa que nos hemos dado y nos damos a nosotros mismos, y empezar a entregar toda esta recompensa. El propósito es pasar de ser una víctima de nuestros sentimientos a elegirlos. El propósito es pasar de ser una víctima de nuestros sentimientos a elegirlo. Si nos limitamos a reconocerlo y observarlo, comenzaremos a desamarlo y a entregar las partes que los componen. Entonces estaremos ejerciendo una elección consciente, así como un movimiento importante para salir de la cenaga a la justicia, a la impotencia. Para superar la resistencia y asumir la responsabilidad de nuestros programas y sentimientos negativos, nos conviene ver que provienen de un pequeño aspecto de nosotros mismos. La naturaleza de esta parte más pequeña de nosotros es pensar negativamente, por lo que el inconsciente tiende a aceptar fácilmente su limitado punto de vista. Pero esa no es la totalidad de nuestro ser. Más allá del pequeño ser está nuestro ser. Es posible que no seamos conscientes de nuestra grandeza interior. Es posible que no estemos experimentándola, pero está ahí. Si nos desprendemos de la resistencia a ella, podremos empezar a experimentarla. Así, la depresión y la apatía son producto de la voluntad de aferrarse al pequeño ser y a su sistema de creencia, también de la resistencia a nuestro ser superior, que se compone de todos los opuestos de los sentimientos negativos. La naturaleza del universo es que a todo en él le corresponde su igual y opuesto. Así, el igual y opuesto del electrón es el positrón. Cada fuerza tiene una contrafuerza igual y opuesta. El yin es
es compensado por el yang. Existe miedo, pero también coraje. Existe odio, pero también su opuesto es el amor. Existe la timidez, pero también la valentía. Existe la tacañería, pero también la generosidad. En la psique humana, cada sentimiento tiene su opuesto. La manera de salir de la negatividad es tener la voluntad de reconocer y de dejar de lado los sentimientos negativos y al mismo tiempo tener la voluntad de dejar de resistirse a su opuesto positivo. La depresión y la apatía son el resultado y el efecto de estar en la polaridad negativa. Y te pregunto, ¿cómo se cambia esto en la vida cotidiana? Volvamos al ejemplo de que el cumpleaños de alguien está acercando rápidamente. Debido a las cosas que han sucedido en el pasado, tenemos resentimiento y no nos sentimos dispuestos a hacer nada. De algún modo, parece imposible salir y comprar un regalo de cumpleaños. Nos molesta tener que gastar dinero. La mente tiene todo tipo de justificaciones. No tengo dinero para ir de compra. No puedo olvidar lo que significó que ella se fuera. Primero debería pedirme disculpas. En este caso están operando dos aspectos. Nos aferramos a lo negativo y a la pequeñez en nosotros mismos. Y nos resistimos a lo positivo y a la grandeza la manera de salir de la apatía es ver que en primer lugar el no puedo es no quiero. Al analizar los no quiero, vemos que están ahí debido a los sentimientos negativos. No a medida que surgen cuando se ha reconocida y apatado. También es evidente que nos estemos resistiendo de los sentimientos positivos. Debemos observar uno a uno los sentimientos de amor, generosidad y perdón. Podemos sentarnos a imaginar la cualidad de generosidad y dejar de resistirnos a ella. ¿Hay algo generoso dentro de nosotros? Al principio podemos no estar dispuestos a aplicarlo a la manera del cumpleaños, pero empezamos a ver la existencia de la generosidad en nuestra conciencia. A medida que dejamos de resistirnos a la generosidad, nos sentimos generosos. De hecho, disfrutamos dando a los demás en determinadas circunstancias. Recordamos cómo nos sentimos inundados por un sentimiento positivo cuando expresamos gratitud y reconocemos los regalos que otros nos daban. Vamos y vemos que realmente hemos estado reprimiendo el deseo de perdonar, y a medida que soltamos la resistencia a ser indulgentes, surge la voluntad de abandonar las quejas. Mientras hacemos esto, dejamos de identificarnos con nuestro pequeño ser y tomamos conciencia de que hay algo grande en nosotros. Está ahí, aunque oculto a la vista. Este proceso es aplicable a todas las situaciones negativas. Nos permite cambiar el contexto en que percibimos la situación actual, darle un significado nuevo y diferente. Nos eleva del papel de víctima impotente al
de seleccionadores conscientes. En el ejemplo que hemos dado, eso no quiere decir que tengamos que salir corriendo a comprar un regalo de cumpleaños. Lo que significa es que ahora somos conscientes de que podemos elegir. Tenemos una mayor libertad de acción y elección. Este es un estado de conciencia muy superior de la víctima indefensa, atrapada por un resentimiento pasado. Según una de las leyes de la conciencia, solo estamos sujetos a una creencia o un pensamiento negativo. Decimos conscientemente quién. Somos libres de elegir no incorporar un sistema de creencia negativo. ¿Cómo funciona esto en la vida cotidiana? Tomemos un ejemplo común. El periódico informa de la tasa de desempleo. Se encuentra en su máximo histórico. El comentarista de las noticias del telediario afirma: no hay trabajo. En ese momento tenemos la libertad de rechazar o aceptar en forma de pensamiento negativo. En su lugar podemos decir: el desempleo no es aplicable para mí. Al negarnos a aceptar las creencias negativas, ya no controla nuestra vida. Según mi experiencia personal durante los periodos de alto rendimiento, pero el que siguió de la Segunda Guerra Mundial, no tuve ningún problema para tiempo, lavaplatos, carrera, botones, taxista. Barman, obrero, jardinero, limpiador de cristales, etc. Esto fue consecuencia de un sistema de creencias que decía: el desempleo es aplicable a los demás, pero a mí no. Y donde hay una voluntad, hay un camino. Repito, donde hay una voluntad, hay un camino. También hubo una disposición de renunciar al orgullo a cambio de empleo. Otro ejemplo es el de los sistemas de creencias relacionados con la enfermedad epidémica. Hace unos años, 14 personas relacionadas entre sí fueron observadas de cerca durante una epidemia de gripe. De las 14, 8 contrajeron la gripe, pero 6 no. La importancia aquí no es que 8 personas contrajeran la gripe, sino que 6 no lo hicieron. En cualquier epidemia hay personas que no se contagian. Hasta en lo peor de una depresión hay gente que se hace rica e incluso millonaria. La idea de la pobreza es contagiosa. Y en aquellos días, pero de ninguna manera se puede, esa gente no la incorporó, por lo que no fue aplicable a ella. Para que la negatividad sea aplicable a nuestra vida, primero debemos escucharla y después darle la energía de nuestra creencia. Si tenemos el poder para manifestar la negatividad en nuestra vida, obviamente nuestra mente también tiene el poder de hacer realidad su contrario. Elegir lo positivo. Un efecto sorprendente de la voluntad de soltar la negatividad es un descubrimiento de que existe el polo opuesto de los sentimientos negativos. Hay una realidad interna que podemos llamar nuestra grandeza interior o ser superior. Tiene mucho más poder
que la negatividad. A cambio de soltar la recompensa que recibíamos de la posición negativa, nos sorprenden las recompensas derivadas del poder de nuestros sentimientos positivos. Por ejemplo, cuando dejamos de culpar, experimentamos el perdón. Nuestro ser superior, del que podríamos decir que está compuesto por nuestros sentimientos más elevados, tiene capacidades casi ilimitadas por crear oportunidades de empleo. Puede crear situaciones para la sanación de las relaciones. Tiene el poder de crear relaciones cariñosas, oportunidades financieras y la curación física. A medida que dejamos de dar autoridad y energía a los programas negativos derivados de nuestro pensamiento, dejamos de regalar nuestro poder a los demás y empezamos a recuperarlo. Esto se traduce en un aumento de la autoestima, el retorno de la creatividad y la apertura a una visión positiva del futuro que sustituye el temor, al miedo. Podemos experimentar todo esto con alguien con quien tengamos una relación pobre por habernos aferrado a los sentimientos. Podemos decirnos que solo será un experimento. El propósito es estrictamente aprender. Es decir, queremos familiarizarnos con las leyes de la conciencia y observar los fenómenos que se producen. Reconocemos la recompensa que hemos estado recibiendo de nuestros sentimientos negativos. Entregamos cada una de ellas y al mismo tiempo dejamos de resistirnos a aquello que está dispuesto a sanar la relación. En este punto no es necesario tener ningún contacto personal con la otra persona. Estamos haciendo este experimento por nuestro propio bien, no por ella. Al buscar en nosotros mismos nos preguntamos, ¿qué encubre la ira? Probablemente en el fondo de esa ira encontremos miedo, y junto al miedo también encontramos celos, competitividad y todos los pequeños componentes del complejo sentimiento que ha bloqueado la relación. Al dejar ir lo negativo y simultáneamente dejar de resistirnos a lo positivo, se produce un cambio en la energía interna, acompañado por un cambio sutil en la autoestima. Lo único que se necesita es soltar la resistencia, a estar dispuesta a que algo positivo suceda en la relación. A continuación podemos sentarnos y ver qué ocurre. En este experimento no estamos interesados en si la otra persona lo consigue, sino solo en lo que nosotros consigamos, en mover nuestra propia posición en el asunto. Luego simplemente observamos lo que sucede. Por lo general sobreviene una experiencia muy gratificante que tendrá diferentes formas dependiendo de las circunstancias. Otra causa de la apatía es el residuo de una experiencia traumática y abrumadora que vivimos anteriormente y no hemos sabido resolver. La mente se proyecta en el futuro con la esperanza de que se repita el pasado. Cuando descubrimos esta dinámica inconsciente de que se repite el pasado, podemos optar por revisar el complejo de la emoción, desarmarla en las partes que la componen, abandonar los aspectos negativos y dejar de resistirnos a los positivos. Al hacer esto, nuestra perspectiva de futuro cambia. Podemos perdonarnos a nosotros mismos que en un momento anterior de emoción abrumadora
no hayamos sabido gestionar la situación. Entonces, una gran cantidad de residuos nos dejó emocionalmente incapacitados. Pero como en la mente inconsciente no existe el tiempo, podemos elegir cualquier momento presente para sanar el pasado. A medida que avancemos en nuestra curación emocional y por nuestro propio bien, ese suceso pasado comenzará a adquirir un significado diferente. Nuestro ser superior crea un nuevo contexto. Podemos ver el regalo oculto. Podemos reconocer con gratitud que esa situación nos dio una oportunidad para aprender, crecer y adquirir sabiduría. Una de las áreas más habituales de la que vemos este agobio emocional es después de un divorcio. A menudo lo sigue la amargura y uno siente que su capacidad de crear una nueva relación amorosa se ha deteriorado. La falta de voluntad para dejar de culpar sigue afectando a las emociones y puede durar años o incluso toda la vida. Cuando nos topamos con la amargura, descubrimos que es un área sin cicatrizar en la propia estructura emocional, y el refuerzo que pongamos en su curación traerá enorme recompensa. En cualquier situación en que haya sufrimiento, tenemos que preguntarnos: ¿cuánto tiempo estoy dispuesto a pagar el precio? ¿Cuáles serán las propensiones kármicas originales? ¿Cuánta culpabilidad es suficiente? ¿Cuándo voy a ponerle fin a esto? ¿Cuánto tiempo aguantaré? ¿Cuánto quiero hacer pagar a la otra persona por sus errores reales o imaginarios? ¿Cuánta culpa es suficiente? ¿Cuánto autotestigo es suficiente? ¿Cuándo soltaré el secreto placer del autocastigo? ¿Cuándo terminarán los reproches? Si realmente lo examinamos, siempre encontramos que nos hemos estado castigando por ignorancia, ingenuidad, inocencia y falta de educación interna. Podemos preguntarnos: ¿cuándo me formaron en las técnicas de la autosanación emocional? ¿Me impartieron cursos sobre la conciencia en la escuela? ¿Alguien me dijo alguna vez que era libre de elegir lo que pasa en mi mente? ¿Alguna vez me enseñaron que podía rechazar toda la programación negativa? ¿Alguien me habló de las leyes de la conciencia? Si nadie lo hizo, ¿por qué me muelo a palo por tener la creencia inocente sobre ciertas cosas? Porque no he dejado de molerme a palo hasta este momento. Todos hacemos lo que creemos que es mejor en el momento. Lo que podemos decir acerca de nuestras acciones pasadas y las de los demás parecía una buena idea en ese momento. Todos hemos sido programados voluntariamente, involuntariamente, mientras nuestra conciencia estaba desactivada. Por confusión, ignorancia e ingenuidad, adquirimos programas negativos. Y seguidamente lo ejecutamos, pero ahora podemos elegir dejarlo. Podemos elegir una dirección diferente. Podemos elegir estar más sensibles, ser más conscientes, más
responsable, discernir mejor, poder negarnos a estar ahí. Como cintas de cassette vírgenes que graban cada programa que el mundo les da. El mundo está más que dispuesto a explotar nuestra ingenuidad y a jugar con nuestra pequeñez, con todas sus vanidades y temores. Cuando nos damos cuenta de que fuimos manipulados, explotados y engañados, llegará la ira. Estate preparado para recibirla. Permítete estar enfadado. Es mejor estar enfadado por un tiempo que apático. Con la ira tenemos una gran cantidad de energía. Estate preparado para recibirla. Permítete estar enfadado. Es mejor estar enfadado por un tiempo que apático. Con la ira tenemos una gran cantidad de energía. Podemos hacer algo al respecto, pasar a la acción, cambiar de opinión, reorientar la dirección. Entonces es fácil dar el salto de la ira al coraje. En el nivel del coraje podemos ver, examinar y observar cómo sucede todo. Empezamos a ver que con nuestra pequeñez compramos gato por liebre. En esta investigación tropezamos con nuestra inocencia interior. Cuando la redescubramos, podremos desprendernos de una gran cantidad de culpa. Cuando la culpa se vaya, se llevará consigo la necesidad del autocastigo, y eso nos llevará de la apatía y la depresión. Podemos optar por revalorarnos a nosotros mismos, nuestras cosas buenas, y podemos ver que los demás fueron programados igual que nosotros. Ellos también hicieron lo que pensaban que era mejor en cada momento. Ya no tenemos que culpar nunca más. Podemos renunciar a todo el juego del culpar, porque ha quedado obsoleto y es ineficaz. La compañía de lo que nos rodeamos. La compañía de la que nos rodeamos. Otra técnica que podemos valorar para superar la apatía, la depresión y las situaciones en las que somos dirigidos predominantemente por el pensamiento no puedo consiste en elegir estar con personas que hayan resuelto el problema con el que luchamos. Este es uno de los grandes valores de los grupos de autoayuda. Cuando nos hallamos en un estado negativo, entregamos gran cantidad de energía a la forma de pensamiento negativa y las formas positivas son débiles. Los que están en una vibración más alta están libres de energía de su pensamiento negativo y han potenciado la forma de pensamiento positivo. El simple hecho de estar en su presencia es beneficioso. En algunos grupos de autoayuda a esto se le llama pasar el rato con los triunfadores. El beneficio aquí es para el nivel psíquico de la conciencia. Se produce una transferencia de energía positiva y una reactivación de alguna de las propias formas latentes del pensamiento positivo. Algunos grupos de autoayuda lo llaman conseguirlo por osmosis. No es necesario saber cómo sucede, sino simplemente qué sucede. Es común presenciar este fenómeno. Por ejemplo, en nuestra sociedad, la mayoría de la gente ha sido formada para ser lógica y tener la orientación propia del hemisferio izquierdo.
Como siempre, algunas personas están orientadas desde su nacimiento hacia el cerebro derecho. Se caracterizan por su mayor intuición y creatividad, por la comunicación telepática y por su conciencia de la forma de pensamiento y la vibración energética. Con frecuencia pueden ver el campo de bioenergía que rodea el cuerpo humano, llamado aura. Cuando se está en presencia de personas con esta capacidad, se vuelve posible compartirla. Incluso le ocurrió a un científico escéptico lógico inclinado al hemisferio izquierdo masculino, que se encontraba en compañía de personas con la capacidad de ver el aura. Al seguir sus instrucciones para verla, sorprendentemente pudo ver un campo de luz alrededor de las cabezas de la gente. En lugar pudo ver la de un hombre. Parecía como un ectoplasma. En su mayor parte sobre la oreja izquierda. Sin embargo, en el lado derecho de la cabeza prácticamente no se veía nada. Para saber si este fenómeno era real o producto de la imaginación, pidió que lo mirara otra persona cercana y experta en ver auras. Ella también vio un aura muy ancha en un lado y prácticamente inexistente en el otro. Solo era capaz de ver el aura cuando estaba en presencia de personas con esa capacidad. Al salir de la situación de aprendizaje con personas que podían ver el aura, la capacidad desaparecía. Durante los años siguientes, cuando estaba en compañía de amigos que podían ver el aura, la capacidad volvía. En una ocasión, en una clínica, en presencia de una psicóloga dedicada al diagnóstico psíquico por medio de la observación de las auras y sus cambios de color, de repente no solo pudo ver el aura, sino también sus colores brillantes y observar sus cambios en respuesta a las emociones fluctuantes. Con solo hablar con ella, esa capacidad estaba disponible. Es como si al estar próximo al aura de personas con ciertas capacidades se produjera una cierta transferencia de la capacidad. En pocas palabras, estamos positiva o negativamente influenciados por las compañías que frecuentamos. Es poco probable que vayamos a superar la inhibición si elegimos estar en compañía de otras personas que tienen nuestros mismos problemas. Este fenómeno se hizo evidente en una mujer divorciada que vino a mi consulta. Quería saber si debía ir a psicoterapia. Se quejaba de una úlcera recurrente y de migraña. Me habló de la gran amargura que sentía con respecto a su traumático divorcio y dijo que se había unido a un grupo de concienciación feminista compuesto casi totalmente por mujeres divorciadas y amargadas, enfadadas y llenas de odio hacia los hombres. Como grupo estaban obteniendo una gran recompensa por su negatividad. En realidad tenían vidas tristes y más bien patéticas, mientras luchaban por recuperar su autoestima, comportándose de manera extrema y sufrían un marcado desequilibrio emocional. Después de escuchar su historia e investigar las circunstancias de su vida, le sugerí que en lugar de psicoterapia, siquiera una simple recomendación durante un periodo de 3 meses
Si no funcionaba, entonces podría reevaluar la necesidad de la psicoterapia. La recomendación se limitaba simplemente a suspender su asociación con el grupo y con sus amigas amargadas y divorciadas, y en su lugar buscar la compañía de personas que hubieran logrado establecer otras relaciones a pesar de divorcios anteriores. Al principio se resistió y dijo que ella no tenía nada en común con los miembros del grupo. Luego reconoció dos hechos básicos. Primero, fomentar las relaciones con personas positivas ahorra mucha energía. En segundo lugar, según una de las leyes de la conciencia, lo semejante atrae a lo semejante. La amargura atrae amargura, mientras que el amor atrae amor. Se preguntó a sí misma, ¿a qué me ha llevado mi amargura? ¿He conseguido algo positivo y útil? Con el tiempo dejó de frecuentar al grupo y comenzó a buscar la relación con personas más sanas y equilibradas. En compañía de gente más feliz tomó conciencia de toda la negatividad que albergaba dentro de sí. Empezó a darse cuenta de que mantenía la negatividad conscientemente, elegía hacerlo y vio el coste de ello. Su vida social cambió, se volvió más sonriente y feliz. Sus migrañas desaparecieron. Con el tiempo volvió a enamorarse y bromeaba diciendo que enamorarse era la mejor cura para la úlcera. Si nos encontramos en un estado de apatía, podemos descubrir los programas subyacentes preguntándonos qué estamos tratando de probar. ¿Intentamos demostrar que la vida está podrida? ¿Que este es un mundo sin esperanza? ¿Que no fue culpa nuestra? ¿Que no se puede encontrar el amor? ¿Que la felicidad es imposible? ¿Que tratamos de justificar? ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar por tener razón? A reconocer y dejar de lado los sentimientos que surgen en respuesta a estas preguntas, comienzan a aparecer las respuestas de manera perfecta y bajo la gracia divina. Que así sea. Gracias, gracias, gracias.